Bienvenidos a todos y todas a Océano Podcast. Somos Econews y hoy les traemos un nuevo capítulo de este podcast donde nos estamos sumergiendo en las profundidades de nuestras aguas para poder conocer y entender el maravilloso mundo marino. El capítulo de hoy se llama Exploración Offshore, vamos a hablar de eso, para eso trajimos a un invitado muy especial. Él es exsecretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación durante el año 2020 a 2021, Rodrigo Rodríguez Tornquist. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Facundo? Buen día, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un placer para nosotros que estés acá. Y bueno, como se llama el capítulo, ahí nace mi primer pregunta para quien no conozca, para quien lo haya tocado de oído nada más. ¿Qué es la exploración offshore? O la exploración costa afuera, ¿no? A ver, la exploración offshore o costa afuera es un método de exploración que se utiliza para saber cómo están compuestas las formaciones geológicas abajo del mar y potencialmente qué reservas hay de gas o petróleo eventualmente. Generalmente se realiza con embarcaciones que lo que hacen es emitir unas sondas, unos sonidos muy fuertes, que luego al rebotar esos sonidos contra el fondo del mar dan una idea de cómo está conformado ese suelo. Es como ir golpeando, digamos, el fondo del océano e ir viendo qué hay ahí abajo, y donde encuentran un poquito de hueco, ahí básicamente es donde se estima que hay un potencial yacimiento. Una vez que se identifica ese yacimiento, lo que se hace es una perforación para ver si efectivamente lo que muestra la etapa exploratoria se comprueba en la realidad, y luego de eso ya se pasa a la etapa de explotación, que es ya poner la plataforma y sacar ese hidrocarburo, ¿no? Claro, primero se hace lo que es la exploración y después ahí se identifica dónde después se va a explotar, digamos. Exactamente. Bien. Bueno, hablando mencionaste hidrocarburos, yo pienso también en vaca muerta también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia puntualmente con vaca muerta y con el gas licuado no convencional? Sí, a ver, no soy experto en hidrocarburos, pero vaca muerta es un yacimiento no convencional. Esto significa que los hidrocarburos se encuentran dentro de las arenas o dentro de las rocas, y es otro mecanismo totalmente distinto de explotación que el de costa afuera, que básicamente son yacimientos que están bajo el agua, pero que son más similares a los convencionales, o sea, en términos económicos es más barato. Algo importante mencionar es que la exploración y la explotación hidrocarburífera del mar argentino se desarrolla hace más de 30 años, y actualmente más del 10% del gas proviene de plataformas submarinas. Y de hecho, en los últimos años, si uno entra a Secretaría de Energía y ve el mapa de información geográfica, van a ver que se han hecho barridos de exploración hidrocarburífera durante los últimos años, particularmente los años del gobierno de Macri, sin ningún tipo de licencia ambiental, y a lo largo de todo el mar argentino. O sea, se ha peinado de punta a punta el mar argentino, y eso ha generado varios problemas, particularmente con el sector pesca, porque en los años en que se han llevado adelante actividades de exploración hidrocarburífera ha habido una merma en la captura en el sector pesquero, y ha generado también varios problemas donde ha aparecido fauna muerta en las costas argentinas y demás, porque efectivamente, si se realiza bajo condiciones no controladas y sin debidos estándares de protección ambiental, la exploración hidrocarburífera puede generar problemas muy serios para la fauna marina y particularmente para los mamíferos, ¿no? Para las ballenas y demás, que son extremadamente sensibles a esos sonidos, ¿no? Bueno, lo que me interesa también saber, por ejemplo, es cómo es la situación actual. Hoy hay un movimiento últimamente en Mar del Plata, justamente de activistas en contra de esta actividad. Ya vamos a tocar ese tema puntualmente con respecto al ambiente y alternativas, pero ¿cómo está la situación actual hoy? Si la conoces. Yo sinceramente no estoy al tanto de cuál es la situación actual. Lo que sí te puedo contar es un poco cómo es el proceso de evaluación de impacto ambiental, el procedimiento. Sí. Hasta el 2019 no había regulación en materia de control ambiental o protección ambiental para actividades de exploración, explotación
hidrocarburífera en el mar argentino, costa afuera, con lo cual Secretaría de Energía simplemente era la que daba las licencias y la que controlaba o establecía las condiciones para la gestión ambiental. 20 días antes del final del gobierno de Macri, ahí por noviembre del 2019, el Ministerio de Ambiente firma una resolución que estipula la obligatoriedad, después de haber realizado miles y miles y miles y miles de kilómetros en todo el mar argentino, al final estipulan la obligatoriedad de establecer procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es lo que debería haberse hecho antes del inicio de las actividades, para las actividades de 2020 en adelante, ¿sí? Y ahí lo que, como toda evaluación de impacto ambiental, lo que establece es un procedimiento técnico-administrativo que tiene que tener una instancia de participación pública. El desafío cuando asumimos el gobierno es que el gobierno anterior nos había dejado esa regulación. No había capacidades en el Ministerio de Ambiente porque el Ministerio de Ambiente nunca había ejercido ese rol de autoridad ambiental como debería haberlo hecho desde hace muchísimo tiempo. Tenemos un Ministerio de Ambiente que tiene características casi testimoniales, es un Ministerio de Ambiente débil políticamente, débil técnicamente, débil en términos de procedimientos, débil en términos de presupuesto. Entonces fue todo un desafío poner ambiente a establecer un procedimiento de evaluación de impacto ambiental cara a cara con Secretaría de Energía, que es la poderosa, digamos, del gabinete. Obviamente había reticencia de parte de las autoridades de energía y lo que nosotros planteamos es, miren, por un lado tenemos que ver la racionalidad de las políticas de exploración y explotación offshore, visto que tenemos un compromiso de una transición energética, sabiendo que necesitamos gas, pero el tema no es decir si vamos o no vamos a explotar el gas del mar argentino, porque como te digo, más del 10% del gas que actualmente consumimos viene del mar argentino, con lo cual decir no a la explotación hidrocarburífera del mar argentino es una necedad, porque hace 30 años que tenemos plataformas que están sacando gas y petróleo del mar argentino. ¿Y existiría una alternativa? Digo, porque Bueno, es cierto que existen estos movimientos que piden que no, pero a ver, ¿cuál sería la alternativa entonces a eso? La alternativa es ser realista con respecto a qué es lo que uno hace en función de la protección del ambiente. Y eso por ahí nos saca un poquito de tema, pero no está de más plantearlo, porque aparte es un tema que está relacionado al tema océano, o sea que estás planteando el tema océanos. Como te decía, hay dos grandes discusiones. Por un lado, nosotros dijimos Secretaría de Energía, que Secretaría de Energía nos dice, chicos, usted no tiene nada que hablar. Este es un tema de Secretaría de Energía, esta es la mesa de los grandes, usted está en la mesa de los chiquitos. Y ahí es donde sacamos pecho y dijimos, mirá, no, cambiaron los tiempos, vamos a impulsar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como determina la norma, y más también, porque queremos que esto se dé de cara a la sociedad y queremos disparar una discusión seria con respecto a esto. Y si tomamos la decisión de impulsar la exploración hidrocarburífera en el mar argentino, tiene que ser bajo condiciones de consenso, con seguridad jurídica para las empresas, con seguridad ciudadana, seguridad ambiental para la gente que tiene que saber qué es lo que se va a realizar. La pesca, las distintas actividades que se desarrollan tienen que tener mucha claridad sobre lo que se va a hacer, cuáles son los riesgos y tomemos la decisión de qué hacer. ¿Por qué? El segundo tema, esas acciones se tienen que dar en el marco de una transición energética. Esa transición energética no significa estos falsos preceptos de hay que terminar con los hidrocarburos y mañana vamos todo a la eólica y las renovables. Sí, bueno, es un camino, pero ese camino tarda tiempo, porque para impulsar la transición energética y efectivamente poder ir a una matriz más limpia, se requieren años de planificación, años de desarrollo de clústeres industriales, construcción de capacidades, muchos recursos económicos, en un país que no tiene crédito. Y que tampoco puede importar equipamiento, por lo que estamos sabiendo que tenemos una restricción externa muy fuerte. Por otro lado, ponele que tuviésemos los recursos, ponele que tuviésemos el dinero y demás, hay otro tema, que es que para poder desplegar 5, 10, 15 gigas, o sea, miles de mega de energías renovables en el norte de la Argentina o en la Patagonia, necesitas hacer evaluación de impacto ambiental estratégico. ¿Por qué? Porque si vos ponés tanta cantidad de proyectos sobre zonas que tienen
afectación de recursos de agua, afectación de corredores de biodiversidad, afectación de zonas de patrimonio histórico, patrimonio cultural y demás, vos tenés que tener una planificación del territorio y la Argentina no tiene esa planificación porque hace muchos años que no tenemos una clase dirigente que piensa el país en términos de desarrollo sostenible y en términos de décadas. Y estas políticas requieren construcción de consenso en términos de décadas. A la vez, a nivel global, si nosotros decimos, bueno, vamos a terminar con los combustibles fósiles y vamos a ir a las renovables, que es lo que todos queremos, tenemos que empezar a hacer algunas cuentas sobre la demanda de recursos minerales para poder construir o fabricar esa cantidad de infraestructura necesaria para la promoción de la transición energética. La Agencia Internacional de Energía lo que nos dice es, ojo, porque en los continentes no hay recursos minerales críticos suficientes para poder electrificar 1.300 millones de vehículos y fabricar la cantidad de miles de giga de energías renovables que necesitamos. Y eso nos lleva a otra discusión, que es una discusión muy compleja, que no estamos abordando, que es la de la disponibilidad de recursos naturales estratégicos a nivel planetario, y particularmente cuando hablamos de minerales críticos, los reservorios más claros de esos recursos están en el fondo del lecho marino, en aguas internacionales. Entonces, en este momento está teniendo lugar una discusión en la Autoridad del Lecho Marino de Agua Internacional, en el marco de la Convención de los Derechos del Mar, sobre cómo regular la minería en lo que se llama Deep Sea, en el océano profundo. Estamos hablando de minería 3, 4, 5.000 metros de profundidad en fosas marinas de aguas internacionales, que obviamente es muy difícil estipular cuáles son los impactos y más difícil aún es monitorear e inspeccionar esas actividades, porque vos imaginate que es un dron que va cautivo de una embarcación a 3.000 metros de profundidad. ¿Cómo haces para controlar que efectivamente no esté afectando? Ahora se están encontrando que los pulpos están yendo a reproducirse al fondo del lecho marino, que están apareciendo una cantidad de fauna que no se sabía ni que existía, porque por la presión y por la oscuridad se creía que no había vida ahí, y de repente te encontrás que hay un nuevo océano ahí abajo. Entonces, es importante cuando damos una discusión sobre la transición ecológica ser realistas, porque si no terminamos siendo funcionales a lo que no nos gusta. Porque si uno plantea cosas que no tienen base para poder ser realizadas, terminás fortaleciendo el que te dice, mira, sigamos haciendo las cosas como estamos haciendo, que esto lo sabemos hacer bien, ¿no? Entonces, ahí está un poquito el desafío. Entonces, lo que dispara el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la audiencia pública y demás, fueron dos grandes discusiones. Por un lado, ese mismo año habíamos aumentado la contribución nacionalmente determinada. Obviamente había muchas áreas de gobierno que no estaban de acuerdo con esto. Gran parte de la política argentina y los factores de poder no quieren saber nada con la agenda de cambio climático, ni con mitigación, ni con adaptación, porque les resulta una agenda extraña. Entonces hubo mucha reticencia, mucha resistencia de parte de ellos de colaborar. Y por otro lado, tenemos distintos actores que, piden procedimientos de evaluación de impacto ambiental más amplios y transparentes. Entonces, ¿cómo conjugás estas dos lógicas entre la transición energética con las necesidades y los dilemas de esa transición que hay que encarar, que requieren discusiones muy profundas, muy holísticas, muy integrales, para evitar cambios dramáticos en nuestra biosfera y en el cambio climático, que sabemos que van a hacer muy hostil la vida de los seres humanos sobre la Tierra y de todo el resto de los biomas, y a la vez, cómo ya en términos de proyecto establecemos procedimientos, de ponerle que decimos, vamos a esta transición energética que va a requerir, hacemos un phase out de petróleo y vamos al gas como transición, y mientras tanto con parte de esos recursos armamos un clúster de renovables y vemos cómo hacemos minería de la manera más sostenible posible para poder aprovisionar el clúster de renovables, porque también la industria te va a demandar cobre, oro, manganeso, hierro y demás, que de algún lado tiene que salir, pero si también nos oponemos a la minería, entrás en una encrucijada muy compleja, porque eso te lleva al nuclear, pero si no, tampoco centrales nucleares.
A ver, de algún lado la energía tiene que venir. Entonces, esa discusión es la que no termina de quedar claro cómo se lleva adelante. ¿Sí? Y no puedes basarse en medias verdades y discusiones de gauchos versus veganos, donde uno dice, no, a la vaquita no le pasa nada, y el otro te dice, no, la vaca es sagrada. Porque la realidad es que ni una cosa ni la otra, digamos, vas a tener que encontrar puntos en común porque vos tenés necesidades que tenés que... Y esto te pone en una situación muy compleja. A mí en su momento como autoridad ambiental me ponía en una situación muy compleja porque todos están enojados con vos, básicamente. Y en algún punto todos tienen razón, porque el que venía haciendo las actividades sin ningún tipo de control te dice, ¿para qué lo abrís a la gente? Y la gente te dice, no, pero ¿cómo vas a autorizar esa actividad? Y vos decís, bueno, mirá, la actividad está regulada, está permitida. Lo que estamos proponiendo es que esto se haga a la luz del día y que seamos conscientes de lo que esto significa. Y si decidimos hacerlo, consensuar entre todos cuáles son los términos y condiciones por los cuales lo vamos a hacer, por cuánto tiempo y qué se van a hacer con los recursos que ganemos a partir de esa explotación. ¿Me explico? Es una discusión muy incómoda. Sí, y ahí vamos también, digo, ¿cuáles son los impactos de esta práctica que generan toda esta controversia y donde uno busca encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque es muy complicado por los impactos que genera a nivel ambiental. Bueno, por eso, entonces, ahí lo que uno tiene que hacer es convocar a todos los actores, a los sectores conservacionistas, a los sectores del pesqueros, al sector turismo, al público en general, poner la información disponible sobre la mesa, escuchar todas las posiciones y tratar de encontrar la forma de decir, bueno, si decidimos que hay que hacerlo por el interés nacional, cuáles son los términos y condiciones para hacerlo y cómo se estipulan también los mecanismos para que pueda haber una inspección e información pública con respecto a los riesgos que eso conlleva. ¿Me explico? Por otro lado, acordate que no era un solo bloque. El macrismo licitó 16 bloques, en donde potencialmente había... La discusión que se dio era por el Pozo Argerich, que era 318 kilómetros al sudeste de Mar del Plata. Es uno. El tema es, la Secretaría de Energía quería que nosotros le demos las licencias ambientales a todas las petroleras a la misma vez. Y nosotros dijimos, no, bueno, no. O sea, no. Demos una discusión sobre la política, demos una discusión sobre los procedimientos para autorizar la exploración y la explotación, y demos una discusión sobre cuáles y cómo se van a llevar adelante, y hagamos un análisis profundo, serio, sesudo, con base científica, con respecto a cuáles son los riesgos reales de estas actividades. ¿Qué pasa si hay un derrame? ¿Qué puede suceder? ¿Qué no puede suceder? ¿Qué pasa si se presentan distintos tipos de contingencias que sabemos que suceden en las plataformas de estas características, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, digo, a vos como persona, como Rodrigo, ¿qué es lo que más te preocupa de esta práctica a nivel ambiental y a nivel contaminación y a perjudicar también la biodiversidad marina que vive en el agua? A ver, yo hace muchos años que trabajo con distintos sombreros, como consultor, como funcionario, como autoridad ambiental, en procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Y lo primero que hay que tener claro es que toda actividad tiene un impacto ambiental, por definición. Sí, nuestra existencia ya genera un impacto en el día a día. Dediquémonos a lo que nos dediquemos. Con esta conversación estamos generando dióxido de carbono, porque nosotros estamos respirando oxígeno y liberando dióxido de carbono, con lo cual estás aumentando gases de efecto invernadero, digamos, o sea, si te vas al finito. Entonces, el tema es decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? ¿Y cómo llegamos a eso donde queremos estar? Bueno, estamos en un modelo hidrocarburífero que sabemos que no solamente offshore, sino que también en el convencional, genera impactos ambientales, porque hay derrames, porque hay malas prácticas, porque hay contingencias, porque hay problemas. Bien, queremos salir de ahí, bien, queremos ir a otro futuro. Bien, el tema es cómo disponemos los medios para llegar a ese futuro, pero ante todo cómo construimos una visión de hacia dónde vamos a llegar y cómo damos una seguridad donde todos podamos trabajar en la misma línea, en el mismo sentido, ¿no? Y construir un acuerdo que no sea que el gobierno A dice vamos a hacer una cosa, el gobierno B dice vamos a hacer otra cosa, el gobierno C dice vamos a hacer otra cosa, porque sabemos que eso a lo único que nos lleva es a dar vueltas en círculo y 20 años más tarde estar en el punto de partida peor, que es lo que básicamente venimos teniendo. Viene el gobierno de turno, impulsa una política energética que se le canta sin discusiones adecuadas
Y eso no nos está llevando al progreso nacional, todo lo contrario, nos está generando un problema muy, muy grande. Yo como Rodrigo te digo, lo que sí tenemos que tener en claro es que más del 80% de la energía que consumimos, que le está dando energía a este celular, a esta computadora y a la lamparita de luz que te está iluminando, proviene de los hidrocarburos. ¿Sí? Entonces, hoy necesitamos hidrocarburos. Y para una transición vamos a necesitar hidrocarburos por bastante tiempo. Eso nos lleva a otra discusión, que es decir, bueno, esos hidrocarburos, ¿de dónde los queremos sacar? Tenemos reservas convencionales, que son finitas, tenemos reservas no convencionales, como es Vaca Muerta, y tenemos reservas costa afuera, como es la del mar argentino. Ahí es donde uno dice, bueno, ok, ¿cómo disponemos los medios para poder explotar en la transición estas tres fuentes de hidrocarburos de la manera más sostenible, transparente, amigable con el ambiente y socialmente aceptable y abierta posible, sabiendo que lo necesitamos hoy, pero a la vez cómo ponemos la proa hacia un futuro deseable en donde queremos salir de este atolladero en el que estamos hoy, en que tenemos una dependencia muy, muy, muy significativa de los combustibles fósiles. Eso demanda discusiones, diálogos, no como los del domingo en el debate presidencial, donde se hablan sobre el peinado de tal o sobre fulano de tal, si tiene mal aliento o no, sino cuál es el proyecto de país que queremos, ¿no? Ya no para nuestros hijos, nuestros nietos, que es esa cosa romántica del ambientalismo, para nosotros mismos. Este año estamos en 1.5 grados de cambio climático estacional. Pero la ciencia de manera inequívoca nos dice que antes del 2027 estamos en 1.5 interanual. Y eso es una muy mala noticia, muy mala noticia. No sé si somos conscientes de lo complejo que esto es. Acaba de arrancar un ciclo del Niño que, según la Organización Meteorológica Mundial, es de condiciones inciertas. Esto significa que nunca se vieron las variables que van a interactuar en los próximos meses. Es probable que en nuestro territorio veamos ola de calor, inundaciones, a la vez sequías en otras partes del país. Eso nos va a poner cara a cara con los primeros signos de un cambio climático que ya es una realidad y que probablemente sea irreversible en términos de severidad, pero que si no torcemos el rumbo, probablemente la cosa se ponga más complicada. Entonces, el tema es cómo nos concientizamos de que esto no es algo de opinión de un candidato o no candidato, no depende de las ganas o no de un presidente de accionar o no, sino que esto es un imperativo. Tenemos la ley 27520, que es una ley nacional de cambio climático que determina y estipula que tenemos la obligación de tener un plan nacional de adaptación y mitigación del cambio climático, de acordarlo con la gente, de acordarlo con las provincias, de disponer los medios para llevarlo adelante. Y ante todo tenemos que proteger a las comunidades, porque cuando hablamos de no atender el cambio climático, estamos hablando de dejar a la buena de Dios al 50, 60, 70% de la población argentina que no tiene los medios para prepararse ante las inclemencias climáticas que van a venir y que probablemente eso les signifique sus viviendas, sus hábitats, sus fuentes de trabajo y sus vidas. Esta es la naturaleza de la agenda. Volviendo al tema energético, si nosotros vamos a dar esta discusión con respecto a la transición energética, tenemos que hablar con mucha verdad. Tenemos que poner las cosas sobre la mesa y ver realmente cuáles son las condiciones que tenemos y cuáles son las decisiones de los sectores que vamos a promover. Y no significa este o este. Probablemente se puedan hacer todos en distintas medidas, en distintos tiempos, pero ante todo determinar claramente hacia dónde vamos y acordarlo entre todas las partes. Ese es básicamente lo que quisimos hacer. A mí me parece muy importante esto que mencionaste de la evaluación de impacto ambiental. Estamos hablando también del cambio climático, de la crisis climática. Hablamos también de que es cierto que cada acción individual ya contribuye a nuestra propia existencia, hasta inclusive genera contaminación, pero digo, hablando puntualmente de la exploración offshore, que es algo que a veces a uno se le puede ir de las manos porque hay otras decisiones que ya de alguna manera le exceden al ciudadano común. Digo, hoy en día, ¿existe alguna regulación en términos ambiental para esta práctica, para supervisar, para regularla, para reducir ese impacto? ¿A nivel nacional o a nivel internacional? No, a nivel acá nacional, en Argentina. A nivel nacional tenés una resolución que estipula la obligatoriedad de realizar evaluación de impacto ambiental, que como
con cualquier evaluación de impacto ambiental tenés un aviso de proyecto, una categorización del proyecto donde se dice cuál es el nivel de análisis. Estos proyectos tienen el mayor nivel de análisis y el nivel más estricto de gestión ambiental. A la vez tenés instancias donde el proponente tiene que elaborar un estudio de impacto ambiental, hay una revisión por parte del cuerpo técnico. Otra cosa que a muchos funcionarios no les gustó, que yo planteé, es darle intervención también a las áreas específicas. O sea, que los impactos sobre el área de pesca lo determine el INIDEP, el Instituto Nacional de Pesca, que tiene expertos en esa materia. Que los impactos potenciales por propagación acústica, yo le di participación a la Armada Argentina. ¿Por qué? Porque los únicos que saben cuánto se propaga una onda acústica en el mar argentino es la Armada Argentina, porque tiene físicos dedicados a esos que son los que desarrollan los sonares de los submarinos. ¿Me explico? Obviamente eso te ralentiza el proceso, pero es la única forma de poder darle participación a las áreas sustantivas que conocen este tema. Incluso lo hablamos con Pampa Azul, con todo el ámbito de coordinación del sistema científico-tecnológico que trabaja sobre el mar argentino. Miren, se va a realizar esta actividad. Desde su expertise, ¿pueden revisar esta actividad y decirnos concretamente cuáles son los potenciales impactos y cuáles son las potenciales medidas de mitigación? Una vez que tenés eso, das un dictamen y decís, bueno, ok, tengo toda la información sobre la mesa, ¿sí? Vamos a una audiencia pública. Abramos esa información, expliquemos a la ciudadanía y escuchemos lo que tenga para decir la gente. ¿Sí? Cuando convocamos a la audiencia pública, nosotros le dijimos al secretario de Energía, che, miren que ustedes tienen que venir con nosotros a explicarle a la gente. El secretario de Energía me dijo, yo no pienso ir a explicarle nada a nadie. Entonces fuimos nosotros solos de ambiente. Bárbaro. El 97% de la gente que se expresó en contra de la licenciamiento ambiental. Como autoridad ambiental, vos tenés la facultad de, a pesar de que la gente se exprese en contra, otorgar la licencia. Pero a mí no me pareció ético. Yo dije, pará, si el 97% de la gente se expresa en contra, nosotros tenemos que extender los plazos administrativos y seguir esta discusión. ¿Me explico? Ponerla sobre la mesa. O sea... Y para quien no conozca en esa evaluación, ¿cuáles son los mayores impactos que se generan concretamente? Bueno, ahí lo que se hace, a ver, tenés, si querés, en las distintas, vos acordate que tenés etapa de exploración, sí, que es esta de los... Claro. De los la exploración y la explotación, yo eso me imagino que debe generar diferentes consecuencias. Tenés una instancia media, que es la perforación. Claro. Que es otra cosa que no es ni la exploración ni la explotación. Que es un buque que va y hace un pequeño agujero, que también tiene riesgos, menores que una explotación, pero también tiene riesgo y dicen, bueno, ok, hay gas, le ponen la tapita y se van. Y después de eso vienen con la plataforma. ¿Cuáles son los riesgos? Serían como tres instancias dentro de esta actividad, digamos. Claro, como claro. Tres pasitos. Cada una de ellas requiere una evaluación de impacto ambiental específica, ¿sí? En cada una de ellas tenés que hacer este mismo procedimiento. Aviso de proyecto, contar qué es lo que vas a hacer un estudio de impacto ambiental, identificar cuáles son las condiciones en el océano sin proyecto. Bueno, ¿qué hay en esa zona? Y hay ballenas, hay lobos marinos, hay centolla, hay merluza, hay calamar, hay tal. Bien, ¿en qué épocas está cada una de esas especies en la zona en donde se va a realizar la actividad? En tal zona, tal época, tal época, tal época. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el periodo de ventana para realizar esa actividad? Que cuando las ballenas están en África, viste que las ballenas dan vuelta por el océano. Bueno, si vos lo haces en la época del año que están las ballenas, probablemente te aparezcan 50 ballenas varadas en la costa argentina porque le destruís los tímpanos, la desorientás y la ballena nada hasta que choca contra la playa y queda ahí. ¿Sí? Ahora, si vos tomás previsiones, podés decir, bueno, hagamos el periodo de ventana en el que no está la ballena franca austral en esa zona, y hagámoslo en la época en que no hay reproducción de centolla, y hagámoslo en la época en que no hay reproducción de merluza, que te da una ventana por ahí de los 12 meses, de 2 meses. Ahora, ¿cuál es el tema? Esos buques se contratan para hacer esas actividades, se pagan por día y cuestan mucho dinero. Entonces, no es que uno lo llama y le dice,
venga barquito y haga la exploración y vienen corriendo y lo hacen. Tenés que contratarlo para el año que viene y decirle exactamente, bueno, vos lo vas a poder hacer entre esta época y esta época. Ese es el problema también de la gestión anterior, que permitió exploración en cualquier época del año e inundaron de barcos y lo que hicieron fue barrer todo el mar argentino sin considerar los periodos de ventana y de presencia de fauna en esas zonas. Y eso generó impactos tremendos. Por eso es que cuando se anuncia esto, sale la Cámara de Pesca y dice, esperen, el chiste este que estuvieron haciendo de exploración hidrocarburífera en cualquier momento, sin evaluación de impacto ambiental y sin considerar los periodos de reproducción y de presencia, nos generó un gran problema en la población de los peces que nosotros estamos pescando. Y aparte, el conservacionismo dice, y el haber hecho eso generó un montón de problemas en los cetáceos y en la reproducción de ciertas especies. Y eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. No, lo que no está bien es hacer estas actividades de espaldas a la gente. Lo que no está bien es no contar qué es lo que se hace, porque la realidad es que tenemos que hacernos cargo todos, somos todos adultos, y tenemos que hacernos cargo de que la energía hay que sacarla de algún lado. Y hoy tenemos una matriz hidrocarburífera, nos guste o no nos guste, y tenemos que construir consensos para ver cómo salimos de eso. Y eso va a llevar muchos años. Y eso va a llevar mucho esfuerzo, muchos sacrificios, y va a generar necesariamente una discusión más amplia con respecto a nuestro modelo de consumo y producción, con respecto a nuestras capacidades científico-tecnológicas, nuestras capacidades industriales, nuestra política productiva, nuestra política energética, nuestra política económica, ¿sí? Y lo que necesitamos para una transición ecológica no es cambiar un molinito de esto por un molinito de esto, es un cambio cultural muy profundo. Y eso es tremendamente complejo porque incluso los sectores que plantean cambios y demás, cuando vos les solicitás que cambien algún tipo de conducta, no tienen ningún tipo de voluntad de hacerlo. ¿Qué se está haciendo hoy o qué regulaciones toma el Estado para poder evitar estos impactos? O si hay, no sé, programas de conservación para animales que son afectados por esta práctica. O sea, ¿quiere ir hacia ese lado? Sí, lo que nosotros en paralelo, al momento de realizar estas actividades, lo que estipulamos en otra resolución en paralelo, que sacamos nosotros, es que al momento de realizar estas actividades había que hacer instancias previas con observadores marinos embarcados dentro de estas embarcaciones que hacen los bombeos sónicos. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Se contratan a expertos biólogos marinos para que vayan en el buque. El buque lo que tiene que hacer es, nosotros tomamos una regulación internacional que lo que dice es que si vos vas a hacer la exploración en este punto, tenés que dar vuelta a 500 metros a la redonda, primero hacer una ronda, empezar a hacer bombeos, sonidos muy pequeños para ahuyentar a las especies que pueden estar cerca, ¿sí? Y luego de dar toda la ronda, empezar la exploración, ¿sí? ¿Para qué? Para no agarrar desprevenido potencialmente una ballena que puede estar ahí abajo, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Esto obviamente conlleva costos adicionales porque hay que pagarle a los biólogos marinos, porque esas actividades previas llevan un montón de tiempo y obviamente hay reticencia de parte de alguna de las empresas de realizar estas actividades porque genera mayores costos. Pero uno dice, mira, son las condiciones, ¿querés hacerlo? Estas son las condiciones. Nosotros lo que planteamos no son 500 metros, sino 1000 metros, con lo cual doblaba el estándar brasileño que había establecido el IBAMA, el Instituto de Ambiente de Brasil. Bueno, estas actividades o estos condicionamientos complejizan la actividad, pero le dan mayor sostenibilidad en algún punto, si querés, entre comillas, porque lo que haces es tratar de establecer medidas de mitigación para reducir ese potencial impacto sobre la fauna marina. ¿Me explico? Y a partir de ahí también lo que se presentan son otras medidas
que permitan realizar estas actividades con la mayor cantidad de recaudos posibles. ¿Estas medidas se cumplen, o sea, hoy en día en la práctica o no? Sinceramente, yo no soy funcionario del ministerio hace 1 año y medio ya, no te lo puedo decir ni por sí ni por no, no lo sé. El equipo que está haciendo la evaluación de impacto ambiental es un equipo excelente, excelente. Bueno, Rodrigo, para ir terminando, también lo que me gustaría saber es qué medidas desde el Estado, bueno, se han tomado, tomaste, para mitigar todos estos efectos que genera esta actividad y para poder evitar, ¿no?, en lo posible la contaminación, Sí, ya sea acústica o ya sea de las especies o por derrames de petróleo. se dispusieron a medida que se iba entendiendo más la naturaleza de esta actividad y de los potenciales impactos, se fueron disponiendo algunas medidas para poder mitigar estos potenciales impactos. Uno de ellos, nosotros tomamos como referencia una resolución del IBAMA de Brasil para hacer actividades previas a la exploración hidrocarburífera de ahuyentar las especies que potencialmente pueden estar en la zona. ¿Cómo se hace esto? El buque que hace la exploración, a un volumen mucho más bajo, una potencia mucho más baja, va emitiendo algunos sonidos, 500 metros a la redonda, de donde se va a realizar la zona de la actividad de la exploración, para poder ahuyentar ballenas o alguna especie que esté justo por esa zona, y recién ahí empieza. Lo que pasa es que esto genera costos adicionales, porque como esos barcos se pagan por tiempo, esto genera mayores costos, y aparte lo que estipulamos por una resolución es que tiene que haber observadores marinos arriba de la embarcación para poder determinar con sonares que no haya efectivamente especies que puedan ser sensibles a estas actividades encima. Nosotros lo que hicimos fue, la medida del IBAMA era de 500 metros, nosotros la extendimos a 1000 metros. Y esto obviamente también generó algunas reticencias de parte de la Secretaría de Energía, que no le gustaba la medida, pero bueno, nada, se dieron algunas tensiones lógicas y naturales, pero las llevamos adelante. Exacto, es importante y creo que también es importante para mí volver a recalcar que también es fundamental el enfocarnos en fuentes de energía renovables, que igualmente no es de la noche a la mañana, ¿no?, que como vos dijiste lleva un proceso, porque lo que queremos es tratar de generar el menor impacto en el ambiente, ¿no?, más allá de que necesitamos algunas cosas para vivir. Sí. Bueno, a ver, como te decía, esas políticas de promoción de energías renovables, que son tan importantes y hoy es un imperativo, también demandan discusiones más profundas y también demandan evaluación de impacto ambiental y procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Y eso en términos de proyecto y en términos de políticas, para identificar las necesidades de recursos, las necesidades industriales y dar discusiones mucho más amplias, porque son proyectos que se desarrollan en 10, 20, 30, 40 años. No son proyectos que se miden en 2 años. Entonces, y eso trasciende la miopía electoral, trasciende lo que diga tal candidato para las elecciones legislativas o para las elecciones presidenciales. Tenés que construir una visión amplia de distintos sectores en un momento en que la Argentina no tenemos liderazgos que construyan visión conjunta o que construyan consensos. Están de moda los extremos, está de moda los extremos y las tensiones, y eso es un problema muy serio para el desarrollo nacional. Exacto. Y que también dentro de muchos años también van a ir surgiendo otros problemas ambientales y todo el tiempo hay que estar en constante movimiento, ¿no?, por esto. Sí. Porque sí, puede demorar años, pero en años también pueden surgir, puede haber más consecuencias por lo que estamos viviendo hoy a nivel crisis climática. O sea, es muy complejo el tema. Lo que es interesante es que ya tenemos evidencia concreta y contundente de que vamos a enfrentar escenarios de enorme complejidad en materia de crisis ambiental y climática. El tema es cómo nos preparamos para eso y cómo tomamos todas las medidas posibles para poder aminorar esas crisis ambiental y climática lo más posible. A sabiendas de que ya viene, porque los números son contundentes. Hoy no es una cuestión de fe si el cambio climático es real o no, es una cuestión empírica, digamos. Y ante eso hay un imperativo de acción, si queremos proteger a nuestra gente. Ahora, si no nos importa nada a la gente, decimos no, yo no creo en el cambio climático y que se maten todos, porque es también una posición posible, ¿no?
que básicamente hoy hay expresiones políticas que plantean eso y hay gente que dice, ok, bueno, cada uno sabrá. Bueno, muy bien, vamos a seguir hablando de la exploración offshore, como bien decía Rodrigo, un tema para abrir debate y para escuchar todas las voces. En este caso vamos a hablar con un activista marino con más de 25 años de experiencia que trabaja actualmente en Greenpeace en el área de investigación, Hernán Pérez ¿Qué Orsi. ¿Cómo tal? estás, ¿Cómo estás, Hernán? Facu? Buenas tardes. Un placer que estés de este lado escuchar la voz activista también en este tema y justamente por eso te quiero preguntar. ¿Qué impactos genera esta actividad que vos investigás, conocés y podés ver también desde tu rol Bueno, activista? esta actividad es el primero de una serie de impactos negativos que tiene la exploración y la explotación petrolera en el mar. Como primera medida podemos notar el impacto de la fuente de sonido que se utiliza para generar esta información. Es sencillamente una burbuja de aire comprimido que explota. Esa explosión genera un sonido muy fuerte, ese sonido viaja por la columna de agua hasta el fondo y lo que hace en el fondo es generar un pequeño sismo, ¿no? Un movimiento telúrico, por eso se llama exploración sísmica. Es un pequeño terremoto, digamos. Esto devuelve un eco a la superficie que es captado por una serie de micrófonos que lleva el buque a remolque, que puede llegar hasta los 10 kilómetros de largo en varias líneas. Y la recepción del sonido a diferentes distancias de ese rebote, de ese eco, produce un mapa en 3 dimensiones de lo que está debajo del lecho marino, del subsuelo, del fondo del mar. Con estos datos, los geólogos pueden interpretar dónde podría existir algún reservorio de hidrocarburos en el fondo marino. Entonces, posteriormente a este proceso, que demanda un análisis de estos datos que lleva mucho tiempo, eh, se puede perfilar el tipo de reservorio que puede existir en la zona que está siendo explorada. Este impacto lo que genera es, sobre todo en la fauna, algunas consecuencias que son algunas temporales y otras que son permanentes. Algunas tienen efecto en la conducta de los animales y otras tienen efectos fisiológicos. Afectan o dañan su cuerpo. Como decíamos, algunas pueden ser temporales, puede ser una afectación del aparato auditivo, sobre todo de los mamíferos, que Ellos se comunican, ¿no? muchos se Muchos utilizan comunican no solamente entre ellos, sino que lo utilizan para la detección de sus presas, de la comida que consumen. Es una forma de socialización que tienen unos mamíferos marinos más evolucionados. Y esto interrumpe en su hábitat. Irrumpe de una forma que para nosotros sería entrar en un cuarto lleno de luz, ¿no? Nosotros percibimos más por la vista, es el sentido que más utilizamos, aquellos que conservamos el sentido de la vista. Entonces es como entrar en un cuarto que está inundado de luz y no podemos percibir los objetos, las personas que están. Sería muy difícil para nosotros movernos en ese ambiente. o puede ser, o puede ser igual que, no sé, que estemos durmiendo y tengamos un ruido constante en nuestro descanso, porque también quizás afecta el descanso de muchos Totalmente, animales, totalmente. ¿no? Afecta los ritmos También naturales que tienen los mamíferos marinos y otros animales, no solamente en el descanso, sino en su alimentación, en su reproducción. Pensemos que un mamífero, por ejemplo, tiene que acordarse que tiene que respirar. No es algo que le salga naturalmente. Tiene que estar pensando en el momento que va a salir a la superficie a respirar. Entonces los descansos son muy importantes y son muy cortos. Los delfines duermen siestas de 5 minutos y así viven toda su vida. Entonces si perturbamos ese pequeño momento de descanso de sueño, pensemos que modifica un montón de otras conductas. Por eso hablamos de modificaciones conductuales y otras físicas, ¿no? Entonces dividimos en esas dos grandes ramas. Y sucede en este momento en el mar argentino en un sitio que es único para la biodiversidad. El frente del talud norte es un área de convergencia donde se juntan corrientes marinas, la corriente de Brasil
y la corriente de Malvinas, cargada en oxígeno y nutrientes, lo que provoca que sea un sitio de altísima disponibilidad de alimentos, ¿no? Entonces, todas las, todas las especies, todos los animales que transitan por nuestro mar, eligen ese lugar para ir a alimentarse, ¿no? Pensemos que hay estudios científicos de muchos interesados en conservación que ponen en ese lugar al a un tercio de la población de ballena franca austral. Recordemos que es una especie endémica de nuestra región, que no se da en todos los sitios del mundo, y que particularmente la población que utiliza los golfos norpatagónicos para reproducirse de la ballena franca austral, un tercio de esa población elige alimentarse ahí. O sea, es un buen número de las ballenas francas de la región las que ahí se alimentan. Y no solamente es esa especie en particular, sino tantas otras, algunas que tienen también interés comercial, como por ejemplo el calamar, que es uno de los sitios de reproducción de uno de las 4 subpoblaciones. Es un sitio donde se dan eh, elementos súper relevantes para la vida, como es la producción de clorofila. Si uno analiza la producción de clorofila a nivel mundial y pone el foco sobre el norte del frente del talud, notará que es uno de los sitios más virtuosos, no solamente a nivel regional o hemisférico, sino a nivel mundial. O sea, es un sitio súper relevante para la vida de los océanos en el mundo. Y ahora se está dando esta avanzada de la industria petrolera sobre este sitio con una biodiversidad única y con una importancia mucho más que relevante para todas las especies del mar argentino. Sí, eso te iba a preguntar, cómo estaba la situación actual en Argentina de esta práctica, porque también en Mar del Plata hay muchos activistas que están pidiendo que esto se frene, es decir, hay mucha voluntad popular, ¿no? Totalmente, También. totalmente. Mirá, hace pocos días, aproximadamente 10 días atrás, inició el proceso de exploración sísmica de adquisición de datos por parte de la empresa Equinor, autorizada por el Ministerio de Ambiente, y esa autorización, que había sido judicializada en 4 demandas, de las cuales formamos parte de una de ellas, recibió la autorización por parte de la Cámara Federal. Todavía está pendiente el recurso que elevamos a la Corte Suprema y que de expedirse podría retrotraer esta actividad a foja cero. Pero en el momento, mientras la Corte no se expida, tienen la autorización para llevarlo adelante. E iniciaron hace 10 días en una zona que es hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires, como saliendo en rumbo sudeste desde Mar del Plata a casi 200 millas, muy cerquita del límite de la zona económica exclusiva. Estamos viendo que está operando uno de los barcos y es probable que durante el transcurso de lo que resta de la primavera y el principio del verano siga manteniéndose en la zona. Qué tema, ¿no, Hernán? Y pienso también, bueno, hablando un poco de estas consecuencias, hablamos un poco con Rodrigo también esta práctica que yo lo que tengo entendido es la exploración, la perforación y la explotación, ¿no? O la extracción. Hay como 3 fases, puede ser, y también pienso no solo en cómo perjudica a nivel auditivo, sino desde mi ignorancia te pregunto, ¿puede haber algún tipo de derrame de material, algo más que complique a los animales? Totalmente, ¿Sentido, como no? decíamos al principio, este es uno de los primeros impactos negativos que tiene la expansión petrolera sobre el mar. El segundo viene con parte también de la exploración, antes de que haya resultados comerciales, se perfora para determinar la veracidad de la existencia de ese reservorio de hidrocarburos. Entonces se hacen diferentes perforaciones, básicamente con un buque perforador, porque estamos hablando de aguas ultra profundas, y aquí una plataforma tradicional de esas de patas que estamos acostumbrados a ver no podría operar, sino que es un barco, ¿no? Que tiene un sistema de posicionamiento especial y perfora en aguas ultra profundas. Ahí, por supuesto, existen riesgos de derrame muy altos porque no se tiene conocimiento de dónde se está perforando en forma fehaciente, sino datos geológicos. Entonces puede haber un bolsón de gas, puede haber hidrocarburo a muy alta presión, entonces puede provocar lo que se llama un blowout, un derrame,
con el consiguiente impacto que no solamente puede llegar a las costas, sino también ya el impacto per se en la zona donde está siendo perforada es muy grande. Y solamente el propio impacto de la perforación tiene consecuencias, ¿no? Con los fluidos que se utilizan para la lubricación de los elementos de perforación, se utilizan químicos, se utilizan elementos sintéticos que tienen una degradación del medio ambiente circundante, más los barros y lodos que se extraen del pozo donde se perfora. Estamos siendo ahora parte de otra demanda sobre la perforación en sí, que cuestiona un montón de elementos que se han introducido dentro del estudio de impacto ambiental y que no han sido ponderados adecuadamente, ¿no? Que tienen que ver en ir a perforar a ciegas a una zona que no se tiene en conocimiento real. La ciencia en el mar está menos avanzada que la ciencia en la luna, porque es más difícil llegar al fondo del mar que llegar a la luna, básicamente. Entonces, los avances son a cuentagotas y uno ve que ellos quieren avanzar mucho más rápido de que lo que el conocimiento humano, la ciencia y la lógica lo permiten. Primero deberíamos conocer qué hay en el fondo para después decir, ok, aquí puede haber una actividad comercial o no, tenemos que preservarlo porque esto es un lugar único, hay ecosistemas que dependen de él, y eso es lo que la ciencia está diciendo, ¿no? En cierta forma. Los escépticos, los que están en contra, solamente defienden el proyecto aquellos que quieren ver un resultado comercial de la futura explotación, de la cual todavía por suerte estamos lejos. Bueno, Hernán, yo pienso, ¿no? A ver, muchas veces se justifica, ¿no?, el progreso, entre comillas, con la explotación de recursos o con arrasar también el ambiente. Pienso esta práctica. ¿De qué manera sostenible se podría llevar a cabo o qué alternativa hay, ¿no? Porque uno desde su lugar dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, con los fósiles hay que dejarlos donde están, básicamente. Esa es la política que se debería adoptar. El IPCC, que es el organismo de Naciones Unidas encargado de informarnos, actualizarnos y prever lo que va a suceder con el clima en los próximos años, ya lo advirtió. No se pueden abrir nuevas fronteras de explotación de hidrocarburos en ningún lado. Y en un lugar tan sensible como este, menos. Esto es parte de lo que se llama energías extremas, aquellas que van a impactar fuertemente los ecosistemas y que tienen un alto porcentaje de emisión de carbono, ¿no? Ya es costoso extraerlas, es costoso sacarlas del fondo e inclusive generan también un impacto negativo en la zona donde son explotados y más allá, ¿no? Porque van a ser quemados y esas emisiones van a pasar a ser parte de nuestra atmósfera y degradar nuestro clima aún más. Entonces, la solución viene por una transición rápida, justa, y una transición que contemple los potenciales que tiene cada región. La Argentina es un país muy diverso que tiene en toda su geografía diferente potencialidad para tener energías alternativas limpias, sustentables por supuesto, y que pueden generar un crecimiento económico real, un crecimiento económico que dé trabajo y un crecimiento económico sustentable no solamente en una visión ambiental, sino también una visión en el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de proyectos que están pautados para tener una vida útil muy corta, como es este de Argentina Norte, donde ya está estipulado un proceso de abandono de pozos que se dará en 2050, o sea, estamos hablando de que acá a 20 y pico de años esto se termina, y se termina dejando pasivos ambientales, se termina dejando mucho más carbono en nuestra atmósfera, mucho más carbono arruinando nuestro clima, y no un verdadero derrame en el sentido económico de la palabra en las economías regionales, en la población. Recordemos siempre que por más que veamos a YPF en los comunicados, en la impulsión de la industria, los concesionarios de las licencias de exploración son empresas grandes extranjeras. Está Equinor, está Shell, está Total, está BP, está Qatar, están todos los grandes del petróleo del mundo queriendo utilizar los recursos de la última frontera de explotación que tienen, ¿no? Viniendo a hacer algo que en sus países ya le están vedando de todas formas posibles, ¿no? Entonces, pensar en que quizá redunde en un beneficio económico es un poco naif
la verdad que es un argumento que hasta tiene un dejo de canallada, porque se abusa de la fe, de la esperanza de mucha gente que está pasando una situación económica complicada, y solo tenemos que mirar los ejemplos de los lugares donde esta industria ha posado sus garras y qué es lo que deja. Miremos cuáles han sido los beneficios en economías como Nigeria, como Namibia, que tienen una industria offshore floreciente, y cómo está su población. No hay una correlación en el beneficio comercial. Los números que se presentan están, la verdad, muy condimentados, muy con esteroides puestos para que parezcan más atractivos. Comparémoslo con industrias que están vinculadas al petróleo hace muchos años en regiones que son netamente petroleras, como la provincia de Neuquén. Acá han tirado cifras como 200.000 puestos de trabajo. En la provincia de Neuquén, entre convencional y no convencional, hay 48.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de una industria que lleva más de 100 años en Neuquén, y con el boom que ha significado Vaca Muerta en términos de producción, en términos de desarrollo específico de hidrocarburos ahí. Otro tema son los impactos y los pasivos ambientales que ha tenido en la provincia, ¿no? Pero bueno, hablando pura y exclusivamente de empleo, podemos referirnos a eso. Y en el marco del offshore, si no posamos los ojos en la provincia que tiene un desarrollo offshore importante desde hace casi 30 años, que es la provincia de Tierra del Fuego, con proyectos que están basados en explotación de gas, vemos que entre lo offshore y lo onshore, o sea que también incluimos a toda la industria petrolera de la provincia de Tierra del Fuego, hay 300 puestos de trabajo directos. Entonces, tirar esas cifras, revolear números y invitar a una lluvia de dólares que no va a existir, me parece que es un modo de querer lograr una licencia social un poco canalla. Muy bien, Hernán, y qué interesante escucharte. Y para ir dando un cierre, también quiero combinar con tu trabajo en Greenpeace y también siendo un activista con tantos años de experiencia. ¿Qué son esos pasos que se necesitan dar para esta transformación y en lo que se está trabajando, ¿no? Actualmente? Para tener una transición energética real, justa, inclusiva y que redunde en un beneficio y en una sustentabilidad a lo largo del tiempo, hay que analizar el potencial de cada región. Lo más importante de la transición tiene que ser con un sentido de descentralización. La transición no puede ser un proceso que manejen las empresas, sino que tiene que ser un proceso que manejen las propias comunidades, ¿no? Apoyadas por sus estados. Pero es algo que tiene que suceder a lo largo y a lo ancho del país con una mirada regional, ¿no? Ver la potencialidad en la producción de energía, en la racionalidad en el consumo. Eso es un factor también que no se está abordando en reducir el consumo de energía superfluo, en utilizar elementos más amigables con el medio ambiente. Pensemos solo en el hecho de que si cambiamos todas las heladeras viejas de nuestro país, que son un montón, son 5 millones de heladeras, un montón, pero se puede apagar a Tucha, por ejemplo, pensando en solamente ese cambio, que significaría una inversión súper importante, pero generaría una reducción en el consumo tan relevante que permitiría apagar una de las centrales de energía atómica. Entonces, pensar una transición con una mirada regional, con una mirada descentralizada y con el foco en la comunidad, no en el beneficio de las empresas. Muy bien, bueno, hemos llegado al final. No sé si querés, te quiero dar este último minuto del capítulo, minuto y medio que queda, para que dejes un mensaje a quienes nos están escuchando libremente, lo que quieras. Básicamente que el extractivismo no es la solución de los problemas de nuestro país. Lo vemos a lo largo de nuestra historia. Nos han abierto las puertas del Dorado con diferentes iniciativas, como fue la soja transgénica, como es ahora, como fue la minería en su momento, como es ahora el petróleo, y lo único que ha dejado a su paso fueron pueblos desplazados, pobreza, miseria, impactos ambientales y pasivos ambientales que son muy difíciles y algunos imposibles de recuperar. Tenemos la experiencia muy cerquita, aquellos que somos un poco más grandes, de ver qué pasa cuando se va el petróleo en localidades como
Cutralcó, General Mosconi, que terminaron en puebladas, en represión, en muertos, y en pueblos que terminaron abandonados a su suerte cuando se terminó el petróleo. Así que el camino está claro, no es el extractivismo lo que nos va a ayudar a mejorar nuestra economía y a salir a flote de esta recurrente crisis de capital que tenemos en nuestro país. Hernán, me quedaría horas hablando con vos porque es muy interesante, pero bueno, estamos llegando al final. Este capítulo fue increíble poder escuchar todas las voces, tu mirada activista después de tantos años de trabajo. Es un placer para cerrar este capítulo. Y bueno, gracias a vos, muchísimas gracias. Acá estamos terminando este capítulo. Muchísimas gracias a todos y todas por estar del otro lado. Y nos encontramos en el próximo capítulo de Océano Podcast, que será el último, que ya estamos terminando. Gracias a todos.